tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12, un trabajo periodístico colectivo para todas y para todos, donde hacemos análisis que esperamos puedan ser útiles para usted, para abonar a un análisis objetivo de la realidad. En esta ocasión vamos a platicar, estimados amigos, sobre el desempleo en nuestro país, la problemática que atraviesan algunas empresas, los trabajadores, por supuesto, en torno a esta pandemia. Y para platicar está con nosotros nuestro compañero, el doctor Josué Camacho. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Está también con nosotros el economista Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días al auditorio. Pues miren ustedes, estimados amigos, según el INEGI, 1 millón de empresas han cerrado durante esta pandemia. La causa, problemas económicos para comprar mercancías, insumos y todo lo que es requerido para sacar adelante la actividad empresarial. Y según la CONCAMIN, en su 13º informe COVID-19 industrial, aseguró que el 0.93% de empresas que han cerrado en esta pandemia no regresarán a operar porque el cierre ha sido definitivo. A su vez dijeron que el 46% de las empresas se encuentran operando por arriba del 60% de su capacidad total. En cuanto a los empleos, el 51% de las empresas según ellos, despidos durante el periodo de marzo a agosto del 2020. Sin embargo, actualmente el 32% de las empresas se encuentran operando con menos del 60% del personal con el que contaban en el primer trimestre del año pasado. Es decir, los despidos se realizaron, según ellos, después de agosto del año pasado, aunque no crea usted, estimados amigos. También en ese periodo se realizaron muchos despidos. Otros datos indican que de las 4.9 millones de unidades económicas registradas en el censo económico del 2019, se calcula que desaparecieron 1.010.857 negocios, es decir, casi el 21% del total de las empresas, de las pymes. Así lo dijo Julio Santaella, presidente del instituto, al presentar la segunda edición de la encuesta sobre el impacto generado por el COVID-19 en las empresas. Pero tenemos que hacer cuentas, estimados amigos. Imagine usted que una empresa mínimamente tenga 2 trabajadores. Esto indicaría que con esos datos se han perdido poco más de 2 millones de empleos. Pero a eso aumente usted que cerca de 8 millones de empresas, según los mismos datos, está trabajando con el 60% de su personal, lo que abona otros 4 trabajadores de cada 100 en el desempleo, y así podemos llegar a una suma total de 5 millones de desempleos actualmente en nuestro país. Realmente una cifra bastante alarmante, preocupante para todas y para todos, una cifra que deja escalofríos de cómo se está realizando, qué es lo que está ocurriendo con esta pandemia, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Marco Álvarez, en ese panorama, ¿cómo ves la situación? Pues bueno, yo he visto últimamente varias discusiones, mesas de análisis, ¿no? Me metí a revisar algunos, tanto de lo que dicen, no sé, a lo mejor académicos, de lo que dice el mismo gobierno, de lo que dicen las mismas mesas de análisis, ¿no? Pues de grupos ya más ligados con los poderes de siempre en México, ¿no? Las televisoras, todos los grandes empresarios. Y lo que yo alcanzo a ver por ahorita es de que en realidad para todo, digamos, se puede, creo que ninguno de esos, casi creo que ninguno de ellos están tomando en cuenta la situación real del trabajador. Y creo que nos estamos enfrentando nuevamente a muchas discusiones de muchos tecnicismos, ¿no? Que en realidad el lenguaje, aquí, digamos, la economía, a como nos la pintan desde los medios de comunicación durante muchas décadas, durante como nos las pintó este sistema,
realmente siempre era, y se plantea así que es como que inexplicable, ¿no? Como que muy oscuro, son temas que solamente los especialistas, ¿no? Y digamos, eso se entiende en los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, el PRI, los economistas del PRI, los economistas del PAN, los economistas típicamente neoliberales, pues eran especialistas en poner una serie de eufemismos, ¿no? O sea, de hablar de cosas tales así como el decrecimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, crecimiento cero y cosas así que si las analizamos realmente de verdad son un verdadero absurdo y que son verdaderos eufemismos o cosas que realmente no, o sea, no tienen sentido en la vida real de alguien, ¿no? Es decir, No creciste explican cero. la realidad, digamos, ¿no? Exactamente, no explican la realidad. Entonces, pues muchas veces veíamos cómo, incluso a nivel de las caricaturas o de los chistes populares y eso, pues veíamos que como que eran dos mundos, ¿no? Era un mundo virtual, era ese mundo de las cifras, de lo que te decía un economista, lo que te decía un presidente, por ejemplo, en los informes, ¿no? Que era lo clásico, ¿no? De empezar a decir que vamos bien, ¿no? Que ya no decrecimos tanto, que ya empezó la recuperación, que el empleo formal y que no estamos tan endeudados y que la deuda pública bajó y que la deuda externa se mantuvo. O sea, un montón de cosas que, bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque sinceramente veo que, que realmente creo que todos se están quedando cortos, ¿no? O sea, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la vida real de un trabajador o del pueblo de México en general, pues yo creo que todos se están quedando bastante cortos, ¿no? O incluso yo ya no o sea, realmente ahorita no ni siquiera quiero manejar las cifras, porque veo que hay una lucha y una guerra de cifras que incluso ni siquiera son comprobables ahorita. O sea, ¿cómo te pueden decir que hay este, cuando te hablan incluso del Producto Interno Bruto, de cómo se mide, cuánto cayó, pues hay un montón de discusiones al respecto, ¿no? O sea, hay un montón de discusiones al respecto de cuántos empleos en la pandemia se han perdido, si fueron millones y que ahorita se están, por un lado, pues incluso nos hablan desde el sector oficial, pues nos están hablando de una especie como de recuperación, ¿no? O sea, con lo cual yo me traslado a décadas anteriores y realmente veo que simple y sencillamente pues no checa con la realidad, ¿no? Ahorita pues yo creo que en términos generales hay una situación que está pasando, por ejemplo, y que a nivel mundial con esta pandemia salió apenas un dato de un estudio que se hizo, ¿no? De Oxfam, de un informe que se le llamaron el virus de la desigualdad, que menciona algo a nivel mundial, y esto lo hicieron con relación a la reunión del Foro Económico Mundial. Entonces, nos dicen básicamente algo que creo que en México lo podríamos aplicar también para ir hablando de las realidades y no tanto de la paja, pues pseudotécnica de la economía, que en realidad yo creo que está muy manipulada en la actualidad, ¿no? Dice, en 9 meses, las 1.000 mayores fortunas del mundo recuperaron su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza podría tardar más de una década, concluye este informe. Entonces, eso, incluso ahí lo comparan, o sea, fíjense cómo es, incluso aquí en México se llegó a hablar de que Carlos Slim en el primer cuatrimestre, en el primer trimestre del año o en el segundo había perdido una cantidad de su fortuna de 9.000 millones o 12.000 o 10.000 más o menos de millones de dólares, pero la característica que ahorita se está viendo a nivel mundial es que en realidad todas esas grandes empresas, la gran mayoría, o sea, las primeras, las que están en los números, digamos, en cada país, las que son las número uno, en realidad se están recuperando muy fácil. Ahí sí podríamos estar hablando de una recuperación en 9 meses. O sea, lo cual es increíble porque incluso se comparó este estudio, lo comparó con otro tipo de crisis, como la del 2008, por ejemplo, en donde supuestamente esas grandes empresas habían tardado 5 años en recuperarse a lo mejor, ¿no? Entonces, en esta pandemia estamos viendo cómo los capitales en realidad se están recuperando de manera muy fácil, ¿no? Y entonces, digamos, ahorita por cuestiones de tiempo, yo solamente dejaría dos ideas, ¿no? De que por un lado no son confiables las discusiones. Yo veo que las discusiones técnicas económicas, ni por el lado de lo que se dice más la derecha, ni por el lado del gobierno,
realmente creo que nos están hablando de cosas que no las estamos viendo en la realidad. Así, y ahorita me gustaría analizar la pandemia, bueno, VIP, la pandemia VIP nos habla de que las grandes fortunas están tardando muy poquito en recuperarse. Ahora, la pandemia del trabajador, en realidad, yo sí quisiera analizarla para ir viendo todos esos aspectos, pero hasta ahí la dejo ahorita. Correcto, Marco. Muy bien. Pues ahí ya hizo la diferencia entre dos maneras de vivir, de sufrir esta pandemia, que de eso para mí sí es algo muy, muy real. Maestro Josué Camacho, la situación en el país, del trabajo, de las empresas, de todo este mundo laboral en medio de la pandemia. Sí, pues muchas gracias. Creo que Marco ha pintado excelentemente el panorama general, ¿no? De las formas de interpretar, en cuanto a las formas de interpretar, como él señala, ¿no? Algunas, pues, simples, algunas superficiales, algunas a conveniencia de otras personas, ¿no? Y nos hablan de que las empresas tienen pérdidas, como dice él, pero bueno, pues, ¿cuál pérdida, no? Decir, no pierden, no pierden nada más que probablemente algunas ganancias que no le significan absolutamente nada a empresarios del tamaño de Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Entonces, gente que podría soportar cerrar sus empresas y vivir, ¿no? Gente que sabemos que tienen asegurada las generaciones de hijos, de nietos, ¿no? Y que no hay ningún problema en ese sentido, pero que desde luego no van a dejar, no van a dar ni un centímetro, ¿no? De margen, digamos, para perder los privilegios y las condiciones, pues, económicas y sociales que tienen. Entonces, por otro lado, yo creo que efectivamente está el trabajador, como dirían, de a pie, ¿no? El que a veces pues tiene que ir al día, ¿no? El que no tiene recursos suficientes para atender cuestiones de salud, ¿no? Incluso básicas, ¿no? Que ante estas situaciones de salud, pues lo que le queda es endeudarse, ¿no? Endeudarse con préstamos que termina pagando 3 veces, ¿no? Lo que pagó. Y bueno, pues que a veces hasta las deudas terminan pues heredándose, ¿no? Entonces, lo digo así por poner o tratar de poner los extremos, ¿no? De cómo podría estarse viviendo ese efecto. Entonces, hoy en la actualidad se habla mucho sobre el adulto mayor, se habla de que la población a nivel mundial está envejeciendo, se habla de la calidad de vida, se habla de llegar a un envejecimiento exitoso, se habla de llegar a un envejecimiento activo, se habla de mantener ciertas condiciones, ¿no? Pero bueno, de repente dicen eso no es posible porque las personas adultas llegan con hipertensión, llegan con diabetes, llegan con problemas renales y culpan al individuo, ¿no? Pues es que tú no te cuidaste, ¿no? Y es que tú no hacías ejercicio, y es que tú comías pura grasa, y bueno, sí, pero ¿y a qué hora voy a hacer ejercicio si entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la noche, ¿no? De trabajar. Digo, no es un secreto que México está entre los 3 primeros países del mundo que más horas trabajan, ¿no? Este, uno es Corea del Sur. Corea del Sur es de los países, digamos, de primer mundo que mayor jornada laboral tienen. Y los otros dos están justamente en Latinoamérica, México y Costa Rica, ¿no? Entonces son los países más explotados o que más explotan, mejor dicho, a sus trabajadores con altas jornadas de trabajo, con poca remuneración, insuficiente remuneración, y que a veces esa jornada de trabajo incluso no se ve reflejada, puede no verse reflejada en la misma empresa, ¿no? A veces hay quien cubre un turno en una empresa y luego va a cubrir un turno en otro lado, o cubre un turno en una empresa y después trabaja por su cuenta, ¿no? Entonces, tiene que vender algo o tiene que emprender algún negocio o pero sigue trabajando, ¿no? Y entonces, pues no tiene tiempo de ir a hacer ejercicio, de sentarse a leer un libro, de contemplar un atardecer,
¿no? No tiene tiempo de comer sanamente, hay que comer rápido, parado o caminando, ¿no? Es más, algunos comen mientras trabajan para acabar pronto, ¿no? Hemos visto cuántos choferes, por ejemplo, ¿no? Ahí se van echando la torta. Entonces, comen mientras trabajan, pues no hay otra. Entonces, pues son las condiciones, ¿no? Que están presentes en la vida laboral de nuestro país y que a pesar de esto, los datos, las estadísticas de quienes hacen este tipo de trabajos siguen mostrando que la tasa de desempleo aumenta, ¿no? Aumenta. Aunque sabemos siempre que, bueno, las cuestiones estadísticas, alguien por ahí decía, es que la estadística no dice la verdad, pero tampoco miente, ¿no? La estadística solamente representa datos. El dato que tú le quieras meter, que tú le quieras poner, te lo va a representar, pero la estadística no te va a decir la verdad ni te va a decir mentiras, ¿no? Solo te representa un dato y lo que hagas con esa representación ya no es culpa del gráfico, es culpa de quien lo está manejando, ¿no? Quien lo interpreta Entonces, efectivamente. sí, en algún momento decíamos que esto es importante porque, pues, cuántos informes, ¿no? Presidenciales de fin de sexenio que nos muestran que el país mejoró, que el país mejoró. No hay, yo no recuerdo algún informe sexenal que nos digan lo contrario, ¿no? En todos los informes nos dicen que el país mejoró, que la pobreza disminuyó, etcétera, etcétera. Y lo justifican con números, con estadística, ¿no? Y en realidad las cosas vuelven casi a reflejarse de la misma manera que casi siempre con Sí. todos los problemas y las carencias. Maestro José, vamos a ir un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Bueno, pues en efecto, la situación que vive el trabajador en México es como lo comentaba el maestro José, doble, triple jornada laboral y con una escasa posibilidad de entretenimiento, de diversión, de poder desarrollar un trabajo, de poder desarrollar la cultura, de poder divertirse, pues él y su familia, además con un salario pues bastante limitado. Marco Álvarez, te escuchamos. Pues bueno, siguiendo en o sea, más bien yo quiero poner más o menos una línea así aparte de las estadísticas, porque con estadísticas yo también estoy convencido que se puede decir todo. O sea, tú puedes poner una estadística en relación, no sé, una curva descendente y si ascendió en un mes, pero siguió descendiendo en 2 años, o en un lapso grande, pues tú la presentas en el pedacito que te interesa y pues ya dices que ya se va recuperando, ¿no? Por ejemplo, entonces, o sea, con las estadísticas, con un dato, incluso aunque no estés mintiendo, pero tú puedes hacer otra, digamos, tú puedes construir toda una narrativa, porque depende de que, incluso a cómo lo presentas, ¿no? Lo sabemos, cómo presentas una estadística, las proporciones de determinadas representaciones, cómo juegas con eso, tú puedes crear una determinada percepción. Entonces, bueno, por ejemplo, entre las percepciones que nos dicen, por decir aquí el gobierno, o sea, que es algo que sí a mí me preocupa en realidad, que el gobierno actual diga que vamos creciendo. Por ejemplo, es algo, a mí me parece una verdadera, para empezar hay que discutirlo así seriamente, pero también tendríamos que y criticarlo, ¿no? Crecimiento en torno a qué, ¿no? Después, o claro, después de una caída si caes 10% y luego dices que creces, o que más o menos supuestamente dejaste de caer y que eso lo presentas como un crecimiento, pues ya es una manipulación. Y lo digo porque, por ejemplo, en las cifras del gobierno nos dicen que en abril, por ejemplo, del año pasado, habían caído 555,000 empleos, ¿no? Y ahorita Andrés Manuel López Obrador, pues al inicio del año, pues nos da unas cuentas, a mí me parece verdaderamente alegres, ¿no? O sea, que dice que ya estamos recuperándonos y que que ya estamos creciendo y que ya se recuperaron 12,000, más de 200,000 empleos. O sea, realmente eso es real. O sea, lo digo porque me pasa como cuando oíamos sexenios anteriores este tipo de discursos, ¿no? Y tú estás Puede ser viendo en la real, red. Marco, pero es insuficiente. Si podemos contabilizar de acuerdo a los datos que nos ofrecen algunos sectores, el empresarial, el laboral,
si podemos compararlo con esos datos, puede ser real, pero es insuficiente. 2.250.000 empleos recuperados no son los 2 millones que se perdieron oficialmente, pero se pueden hacer otras cuentas que pueden agravar esta cantidad de desempleo. Como decíamos al principio, 2 millones es una consideración alegre. Se estima que fueron 5 millones. La OIT estableció que había un desempleo para el final del 2020 del 11.7%, sí, hasta más, hasta hablar de 11 millones, ¿no? Entonces, Sí. es peligroso. Entonces, puede ser real, 250.000 empleos recuperados, pero eso no es suficiente. Perdón la interrupción, Marco, adelante. Sí, no, por eso eso indica que sería bastante cuestionable, digamos, ya nada más estas cifras que estamos manejando, ¿no? Que se habló hasta de más de 10 millones de pérdidas en el año pasado, pues ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, a lo que voy es de que al final de cuentas, digamos, todo se sintetiza en un discurso que quiere plantear al pueblo de que la realidad no es como la estás viviendo, sino como que pues es mucho mejor, ¿no? ¿Mejor para quién? Yo por eso hablo de que por eso hablé de ese estudio que se hace a nivel internacional y que en México es exactamente igual. Si nosotros vemos esas grandes fortunas de un Carlos Slim, de un Germán Larrea, Salinas Pliego, Ayeres, etcétera, etcétera, pues vamos a ver que incluso hay sectores que ellos ganaron, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, un Germán Larrea, ¿no? El Grupo México, por ejemplo, pues ha tenido, y que no debemos olvidar esto, ¿no? No sé si ustedes recuerden cuando se habló de este gran acuerdo entre los empresarios de recuperación, del reinicio de las actividades de la nueva normalidad. Por ejemplo, una de las actividades que se consideraron supuestamente esenciales era la minería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, no es casual que los grupos que se dedican a la construcción, como los de Carlos Slim, o los que se dedican a la cuestión financiera con bancos y con manejo de recursos, como Salinas Pliego, fue de los que sí aumentaron su fortuna. Germán Larrea también aumentó su fortuna, Antonio del Valle Ruiz, por ejemplo, igual aumentaron su fortuna. Entonces, digamos, yo por eso lo menciono, porque creo que en México eso, de ahí sí podemos hablar de una recuperación, ahí sí no estarían manipulando, o sea, se están recuperando estos grandes empresas, por supuesto, pero cuando tú dices que el pueblo, las condiciones del trabajo en México se están recuperando, simple y sencillamente yo creo que es una falsedad, ¿no? ¿Por qué? Porque además estamos en otra situación de que yo creo que hay que analizar, que bueno, otra vez me estoy quedando con la idea, pero bueno, creo que tendríamos que analizar digamos, el, la depauperación que se ha vivido como trabajador en todos los aspectos. Entonces, bueno, hacia allá podríamos ir. Retomamos ahorita eso, Marco. Lo escucho, doctor José Camacho. Sí, no, pues yo creo que hablar del tema laboral va a ser, digo, hay algunos temas que creo que son temas justamente porque son estas situaciones, fenómenos sociales, que paradójicamente son los que yo diría que incluso mantienen, ¿no?, la actividad política, mantienen la actividad económica en una forma, digamos, estática, ¿no? Es decir, hablar de empleo, hablar de pobreza, hablar de marginación, y yo creo que incluso hablar de deterioro ambiental van a ser, yo creo, o son ya los temas inagotables, ¿no? Los temas constantes, los temas eternos, porque el mismo, de alguna forma, es parte del mismo sistema económico político que mantiene esas circunstancias, ¿no? Que mantiene esas condiciones, que pareciera que el sistema está diseñado para vivir a partir de eso. Si esas condiciones no están presentes, pareciera que eso implicaría una verdadera transformación política, económica y social que quienes mantienen dichas condiciones no están dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, hay estas condiciones sociales, estas condiciones laborales, estas condiciones de pobreza, se mantienen, ¿no? Se mantienen a través del mismo sistema, entonces de repente se van generando algunos vicios que impiden en algún momento destruir ese sistema, pero que tampoco le permite modificarse, ¿sí?
Alguna vez ponía como ejemplo, si no mal recuerdo, el asunto de la educación, ¿no? Y decíamos, si nadie niega que la educación tiene muchos problemas y que la educación en general, ¿no? La educación, estoy hablando en términos generales, requiere una reestructura, y que no nos la dio ahora la cuestión de la educación a distancia, ¿no? La pandemia, creo que coincidiríamos en que no vino a demostrar algo que ignorábamos, ¿no? Las deficiencias en el sistema educativo como sistema son muy grandes. Pero a pesar de esto, yo decía, a pesar de todo esto, si nos dijeran que se va a poner una escuela en una población ahí marginada, pues difícilmente alguien se negaría, ¿no? O sea, se sigue viendo como la educación como un elemento de superación, como un elemento de superación incluso económica, y que muchas veces habría que ver si esto es cierto, ¿no? Habría que ver si realmente el adquirir un título y el adquirir una posición académica o profesional a través de esto, realmente mejora las condiciones de vida que puede tener el individuo, ¿no? A veces esto tampoco es suficiente, ¿no? Pues sabemos de primera mano que incluso los profesores tienen que andar de escuela en escuela, ¿no? Y lo mismo, trabajo un turno en esta y me voy otro turno a la otra, y entonces, pues no me pidan que dé una educación de calidad porque primero como y después pienso en otra cosa, ¿no? Ahora ya ni eso pueden hacer, ¿no? Pues muchos de los maestros que hacían esto, porque ha habido muchas restricciones, hablando justamente de lo laboral, ¿no? Hablando de lo laboral, muchas restricciones que han caído verdaderas fiscalizaciones en las escuelas, ¿no? Los maestros realmente han sido llamados a cuenta por Hacienda, por la misma Secretaría de Educación Pública. Yo he visto algunos compañeros que recibieron multas, ¿no? De 50,000 pesos por estar doblando jornadas. Dice, ¿cómo que tienes 2 jornadas de tiempo completo? Pues ¿a qué hora comes? Y el maestro, pues como en la combi, ¿no? Como en el camino, pues sí, es que ¿cómo entras en una escuela de 8 a 3 y trabajas en otra de 3 a 8? ¿Cómo te trasladas? Y pues como puedo, ¿no? ¿Y a qué hora comes? Pues no. Entonces, me ha tocado ver directamente que algunos profesores fueron multados, muchos de ellos en la escuela renunciaron debido a esto, o sea, porque se metieron en problemas con Hacienda por estar trabajando 2 jornadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen que renunciar a una de estas, y lo que dicen es que, pues ahora es parte del empleo informal, dice, ahora ya no puedo tener 2 empleos formales, entonces tengo un empleo formal, que es que voy a una escuela, y tengo otro empleo que es informal, ¿no? Pues ahora vendo algo, vendo ropa, vendo autos, vendo comida, no sé, lo que puedo, ¿no? Para tratar de también recuperar pues esa otra entrada económica que tenía, y que pues debido a estos ajustes laborales que se hicieron con esta reforma, esto se empezó a hacer con la reforma que dejó Peña Nieto, pero ese aspecto laboral no se ha modificado actualmente, ¿no? Sigue vigente, causando y, estragos. y sigue dando, sí, así, sigue teniendo consecuencias. Bueno, hasta trabajar se pone difícil en nuestro país, estimados amigos. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, pues entramos a la parte final del programa. Y miren ustedes, como comentaban mis compañeros, en efecto, realmente en este país conseguir un trabajo es harto difícil, y cuando lo puedes conseguir siempre habrá una traba burocrática por ahí que te impida desarrollar esta actividad formal, lo que te orilla, como decía nuestro compañero, el doctor Josué Camacho, pues a trabajar en la informalidad, que no es ningún delito, solo que si tienes otras posibilidades, pues casi no se permite en este país de esta manera. Por otro lado, lo que plantea Marcos también es muy cierto, estimados amigos. Fortunas que van desde los 52,000 millones de dólares
hasta los 1.700 millones de dólares. Esas fortunas y las empresas de estos ricos mexicanos pues se mantienen en pie, siguen vigentes, siguen ganando. De hecho, reportaron grandes ganancias superiores incluso en el 2020, superiores a las del 2019. Realmente ellos no han perdido y lo que es más triste, están funcionando con el 60% de sus empleados realizando una producción similar a cuando tenían el 100% de sus trabajadores. Es decir, estamos acercándonos a una sobreexplotación del trabajador y ellos a la vez engrosan las filas del desempleo, pero aún más, seguramente usted ha escuchado cómo estos empresarios se han organizado para exigirle al gobierno apoyos para que ellos otorguen trabajos, trabajos que antes le han quitado a los ciudadanos mexicanos. Parece que estamos en una trampa, en un juego como hasta irrisorio. Tristemente es así. Y los empresarios, que déjeme decirle también, debe haber empresarios honestos, trabajadores, pues muchos de ellos ya perdieron su pequeña empresa en esta contingencia. Marco, estamos ya en el cierre del programa, te escuchamos. Pues hablando de los eufemismos, ¿no?, que utiliza la economía, pues lamentablemente yo he escuchado en la actualidad ese eufemismo de la reactivación económica. Una cosa es, o sea, hablar de una reactivación económica es una cosa y medio sobrevivir es otra, que realmente lo que está haciendo la gente ahorita es medio sobrevivir. Y uno de los signos así bien importantes de la actual economía es el endeudamiento. O sea, el endeudamiento público y también el endeudamiento privado, porque, digamos, obviamente, cuando ahorita hay una sobredemanda, ¿no?, de créditos por todos lados, o sea, y entonces tanto los ha, digamos, el gobierno también, por medio de algunas instituciones como el ISSSTE, como Fonacot, etcétera, pues han establecido algunos préstamos que de por sí ya existían, aunque los anunciaron con bombo y platillo en mayo del año pasado, como que iban a ver y que era la gran cosa, pero había cosas que las anunciaron como nuevas, pero realmente ya existían. Y otras, y además, y los bancos también están haciendo, digamos, los bancos están como sacando agua de las piedras ahorita, ¿no? Porque realmente sí hay un margen, ¿no? De todavía de que ellos, de cómo esas deudas las van a manejar y cómo pues todavía tienen de dónde exprimir al trabajador. Entonces, estamos viendo que es un signo muy de esta época, ¿no? En que en realidad no es que se esté reactivando la economía, la gente está viendo cómo sobrevive con préstamos, ¿no? Con préstamos de donde sea, como sea, y además de que muchos de esos préstamos, o sea, estaban pensados como para una pandemia de 2 meses, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, yo conozco gente que tiene un changarrito que a lo mejor sí pudo acceder a un préstamo del gobierno por 25,000 pesos, pero eso nomás le sirvió para salir un poco de deudas, para medio seguir funcionando, y le duró quizás ya al otros 2 meses ya estaba otra vez endeudado y ya sin posibilidad de otro crédito, ¿no? O sea, ya ahorita el gobierno ya no va a decir, pues, soltamos otros créditos a las mismas personas. Y bueno, así, esa sería una de las cosas. Otra de, digamos, aparte del desempleo, el empleo, ¿en qué condiciones está? Todos los conocemos gente, nuestros jóvenes, sabemos que muchos jóvenes siguen trabajando por menos condiciones laborales. Los gastos en salud que está viendo también yo por eso hablo de una depauperación en general. Eso no nos lo va a decir el gobierno, pero saliendo de esto vamos a estar empobrecidos. O sea, y la pobreza no como una cuestión así como nos lo dice nada más el Coneval fríamente, ¿no? Sino como algo que afecta a todos los niveles de tu vida, y a todos los niveles de tu vida espiritual, social, económica, física, ¿no? Entonces yo por eso hablo de que en la salud, por ejemplo, simple y sencillamente las otras, yo a cualquiera que me esté oyendo ahorita lo sabe, que no le estoy mintiendo, ni seas de la ideología que seas, pero es una realidad que tú vas al ISSSTE, tus consultas, tus tratamientos, todo eso no existe ahorita. Si no es COVID, no existe. Y te están dando citas a 4 o 5 meses, o simple y sencillamente están parados. O sea, no hay consultas de otro tipo, de especialidades. ¿Por qué? Porque todo es COVID. Ahí la salud también está descendiendo. Por atender una cosa, la salud también está sufriendo una merma que es incalculable, ¿no? Así como la pobreza se puede medir, pues a lo mejor también el nivel de salud se va a poder medir. Es algo que nadie está midiendo ahorita, pues porque no interesa, ¿no? Pero en realidad está bajando el nivel de vida de la población porque las enfermedades que realmente necesitaban
un proceso de recuperación, de tratamientos, etcétera, se pararon. Y hay gente que está haciendo gastos, incluso hay un estudio donde están saliendo, donde el gasto en farmacias, a médicos y a dentistas con tarjeta de crédito o de tarjetas de débito han aumentado un montón en esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso está ocurriendo. La gente está gastando en médicos, en tratamientos, le está haciendo como Dios le da a entender, sobreviviendo con lo que puedas, y esa es una parte bien importante de un tema que da para otro programa, ¿no? Cómo la salud, realmente podemos decir que la salud en general se está afectando, pero nos están dando la apariencia que se está atacando una de tantas cosas que es COVID-19, ¿no? La canasta básica que hemos dicho acá que ha aumentado. En esta pandemia, pues, sinceramente, bueno, hemos visto cortes de agua y de luz, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya es a lo que voy, de que también ese gran apoyo, realmente sí ha habido algunos apoyos que son pues, ya prácticamente como algo que no va a solucionar ningún problema, pero más allá también hay ámbitos de la vida económica de la gente en las cuales el gobierno no se ha involucrado. Por ejemplo, el tema de las rentas, ¿no? Pareciera ser que en este país el tema de las rentas es un tema privado, ¿no? Que tú te arreglas con tu casero y ya, y en realidad no hay una política realmente al respecto. Hubo una política, o sea, conozco mucha gente que le cortaron la luz en plena pandemia, ¿no? O sea, ¿dónde está el apoyo entonces a la gente como para que no se, para que se le, digamos, para que ese tipo de gastos que hacen, esos no te los perdonan, ¿no? Ni los gastos en impuestos no te los están perdonando, o sea, no te están perdonando absolutamente nada, ¿no? Ojalá fuéramos Carlos Slim o incluso el mismo Salinas Pliego, ¿no? En fin, los cortes de agua que ha habido, la descomposición que sigue habiendo en las colonias, ¿no? O sea, yo estoy hablando de colonias de aquí del sur, en las grandes, en los grandes centros urbanos donde realmente la gente, o sea, sabe que se está descomponiendo la vida social. Las narcotienditas, pues son algo que la gente sabe dónde está, ¿no? La autoridad sabe dónde está, el ambiente social se sigue descomponiendo, ¿no? O sea, yo por eso hablo de dos realidades. Yo no lo quiero manejar como con números y cifras nada más, sino que la gente en realidad sabe que el nivel de vida de la población, el pueblo, sí está con todo y que puede haber algún apoyo y eso, pero lo que no se vale es de que se hable ese apoyo como la gran panacea, cuando en realidad el nivel de vida sí va a descender en esta pandemia y es algo que pues es una realidad objetiva, según yo, pero bueno, por Así el es, tiempo Marco. también ahí la dejo. Ahí está, pues estamos llegando al final del programa. Estimado doctor José Camacho, adelante, lo escuchamos. Tenemos escasos 3, 4 minutos. Sí, muchas gracias. Pues el último tema que me gustaría poner sobre la mesa es sobre el tema del outsourcing, porque también en esta pandemia mucho se ha dicho, pues, ¿qué pasaría si este se desapareciera? ¿No? Empezó a surgir una polémica entre los empresarios incluso con el gobierno, que, bueno, ha tenido la postura o la iniciativa de desaparecer el outsourcing. Esto generalmente, bueno, más bien de manera global, en los empresarios generó rechazo de entrada, ¿no? Generó rechazo, pues ya podemos imaginarnos las razones, ¿no? En otros momentos, ustedes mismos han señalado algunos de los problemas, ¿no? Que tiene esta forma de subcontratación. Pero ahora, pues además en diferentes periódicos de circulación nacional, se vieron publicados diferentes artículos que decían que desaparecer el outsourcing en plena pandemia, pues iba a ser una catástrofe peor, ¿no? Así lo señalaban, porque decían que justamente si hay un momento en el que convenía en la subcontratación, es en la pandemia, ¿no? Y bueno, a mí ya no sé si tomarlo en serio o no, porque los argumentos más o menos versaban sobre el asunto de que, pues es que ahorita el empresario con esta subcontratación, con mucha más razón, dice, se deslinda de responsabilidades, ¿no? Tiene un ahorro ahí, ¿no? Un Sí, ahorro, pero querramos o no, eso es ganancia para ellos. sí, sí, pero además del ahorro se deslinda de responsabilidades de salud. O sea, dice, si el empresario contrata a una empresa para que le vayan a dar tal servicio y resulta que esos empleados en sus actividades laborales se contagian de COVID,
pues el empresario fácilmente cambia de empresa, ¿no? Se cancela ese y se va con otro. Entonces, lo que estaban planteando es que ahora más que nunca a los empresarios el outsourcing les beneficiaba porque les libraba de responsabilidades de salud que pudieran estar, ¿no? Que dependiendo de cómo contrataran, cómo hicieran esa subcontratación, desde luego con qué letras chiquitas, porque sabemos que hay algunas donde contratan solamente el servicio, en otras donde contratan el servicio, pero también el empresario o el dueño provee los materiales o el equipo para realizar la tarea. Hay otro tipo de contratación donde el dueño no provee nada, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas modalidades, digamos, de subcontratación. Pero bueno, lo que yo veía es que, o sea, el empleado entonces, si de por sí ya valía nada, con este, híjole, ya, pues ya no sé después de nada qué más abajo se pueda categorizar, ¿no? El valor de un trabajador y decir, pues tú no te preocupes, ¿no? Tú subcontrata y si se enferma, ¿no? Eso ya la empresa con la que subcontrataste se encargará del problema, pero el empresario se libra, tú te libras, ¿no? Tú dices simplemente, ah, bueno, pues ustedes no cumplieron, se acaba, subcontrato a otra y que otra me haga el trabajo y ya no tengo que estar pensando en que tengo que suspender mis actividades porque mi personal se enfermó, ¿no? Simplemente se va, se despiden, y viene otro. Entonces, a mí me pareció un tema importante. Están saliendo diferentes artículos en varios periódicos para quien pueda seguirlo y si no los han seguido, pues ya saben que ahorita en Internet se pueden consultar incluso números atrasados, fácilmente poniendo el asunto de outsourcing y pandemia, nomás pongan eso y les va a salir muchísima Aparecerá. información. Correcto. Pues llegamos al final del programa, estimados amigos. Esperamos que lo que aquí hemos planteado le pueda servir a usted para generar una reflexión y buscar alternativas a lo que ocurre en nuestro país, en nuestro hermoso y bello país. Gracias, Marco Álvarez. Gracias, hasta la próxima, compañeros. Doctor José Camacho, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, amigos, ya nos vamos. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, pero cuídese bien, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Listo.